Listo. Bueno, en esta ocasión yo voy a dictar el curso de electrónica básica, analógica y digital. Este curso se va a abarcar temas tanto de analógica, temas de electrónica analógica como digital. Las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy vamos a aprender a utilizarla y en el resto del curso va a ser Tinkercad y Proteus. ¿Por qué no vamos a utilizar FreeSync? Esta herramienta no es tanto orientada a simulación. Es decir, por ejemplo, queremos realizar la simulación de un LED, prender un LED. No va a ser posible esto porque esto no está orientado a la simulación. Sin embargo, con Tinkercad sí lo vamos a poder realizar, en donde Tinkercad nos permite simulación 3D, tenemos variedad de componentes. Tal vez la desventaja de Tinkercad es que sí o sí necesitamos conexión a Internet. Ese puede ser una de las desventajas, ya que FreeSync es una aplicación, la cual es un software, el cual ya no es necesario utilizar Internet. Pero como les menciono, en este curso vamos a utilizar Tinkercad porque esto está orientado a simulación de circuitos y es lo que necesitamos aprender. Además que nos va a ayudar de una manera más práctica en lo físico, ya vamos a poder armarlo. Más adelante les voy a mostrar cómo es el manejo de Tinkercad. Además que es un software amigable. Muestra, como ya les mencionaba, cuando se puede quemar un LED, cuando se enciende un LED y diferentes características. Y este es otro simulador Proteus, el cual nos muestra esquemáticamente el funcionamiento de un circuito. Esto es nos va a mostrar de manera un protoboard real, una resistencia real con su respectivo código de colores. Sin embargo, en Proteus lo vamos a ver de una manera más esquemática. Ya no va a ser tanto como se representa en físico. Ya, esto es lo que podemos decir acerca de los simuladores. ¿Qué más? Vamos a entrar a la descripción de los elementos electrónicos, en donde tenemos distintos componentes, los cuales a medida que vayamos avanzando el curso, lo vamos a, lo vamos a desglosar de mejor manera con distintos ejemplos de circuitos. Pero ahora, primero en esta primera clase, vamos a dar una breve descripción de cada componente. Acá tenemos la resistencia. Esta es la forma física a la cual lo podemos representar o lo vemos cuando lo queremos comprar. Esta forma es representada comercialmente y este es su esquema. Este es un componente pasivo que se opone al flujo de la corriente eléctrica. La función principal va a ser limitar la corriente eléctrica. En este caso, este valor de la resistencia se va a representar en ohms, como lo vamos a ver en esta parte, en ohms. También esta resistencia va a tener una tolerancia, la cual nos va a estar indicando la última franja. Esto igual lo vamos a poder ver más adelante, cómo es el número, cómo podemos sacar de acuerdo al color de cada franja o de cada banda el valor de la resistencia o también cómo lo podemos medir con un multímetro. Esta resistencia tiene una tabla de código de colores. Acá se tiene otro componente muy esencial, que es el potenciómetro, que es un componente eléctrico que es utilizado para variar la resistencia eléctrica. Es decir, tenemos esta resistencia, pero en este caso el potenciómetro ya va a ser variable, va a ser una resistencia variable. Ya no va a ser fija, porque esta es una resistencia fija que tiene un valor fijo. Vamos a tener, por ejemplo, un potenciómetro de 5K. Tenemos un potenciómetro de 5K. Se va a poder variar el valor de este potenciómetro de 0 a 5K. Tenemos otro componente, que es el LDR. Es un componente que es sensible a la luz. También se conoce como fotorresistor. En este caso, el funcionamiento del LDR es cuando la luz aumente, la resistencia va a disminuir. Este es el funcionamiento de este LED. Y cuando la luz disminuye, la resistencia va a aumentar.
Es como un sensor de luz. Si se dan cuenta, cuando la luz aumenta, resistencia disminuye. Cuando la luz disminuye, la resistencia aumenta. Esa es la relación que tenemos que tomar en cuenta cuando utilizamos el LDR. Otro componente principal que vamos a ir utilizando en el resto del curso y es necesario que conozcamos cuál es su esquema y cuál es su representación en físico, es el capacitor cerámico. Vamos a tener diferentes tipos de capacitores. En este caso vamos a hablar del capacitor cerámico. Este capacitor cerámico no tiene polaridad. ¿Qué me refiero con polaridad? Es decir, que no va a tener un más y un menos. Lo vamos a poder conectar cualquiera de sus pines, ya sea este pin al más o este pin al menos, y este pin al más o al menos. No tiene polaridad. Pero si nos vamos al condensador o al capacitor electrolítico, este sí tiene polaridad. En este caso, este va a ser el menos y este va a ser el más. Sí o sí tenemos que conectarlo de esa forma porque no, si no, no va a tener un correcto funcionamiento. Además que la tolerancia es más alta que los cerámicos. Esta tolerancia va a ser más alta que los cerámicos. Acá tenemos otro tipo de condensador, que es un condensador variable o también es llamado condensador ajustable. Estos condensadores se utilizan más para sintonizar circuitos a frecuencias específicas. Esto ya tiene otro propósito. En este curso vamos a estar utilizando tanto el condensador fijo no polarizado y el condensador fijo polarizado. Acá tenemos otro componente que es la bobina. En físico, esta bobina es representado como una resistencia, pero en vez de que este color beige que podemos ver de la resistencia fija, es similar la representación. Sin embargo, en vez de este color beige, como les mencionaba, es un color verde de la inductancia. Van a venir, su representación física va a ser como una resistencia. E igual que las resistencias vienen con un código de colores, el cual nos va a ayudar a identificar el valor de la resistencia. Otro componente esencial es el regulador de voltaje. Este regulador de voltaje lo vamos a estar utilizando en el diseño de fuentes de alimentación. Esto es muy importante. Este va a ser un tipo específico de regulador de voltaje. Tiene tres conexiones, como podemos darnos cuenta. Tiene la terminal de entrada, terminal de salida y terminal de ajuste o referencia. Esas son las tres terminales que tiene. Otro de los componentes es el transformador. Este igual lo vamos a estar utilizando cuando realicemos el diseño de fuentes de alimentación. Este es un dispositivo que se va a utilizar para transferir energía. Además que va a convertir un cierto voltaje en corriente alterna a otro voltaje que también va a estar en corriente alterna. Acá se tiene el diodo rectificador, que es un componente muy esencial. Este es un semiconductor que permite que la corriente fluya en una sola dirección y su función principal va a ser convertir corriente alterna a corriente continua. Este componente va a ser muy esencial también en el diseño de fuentes de alimentación. Este es uno de los componentes puente rectificador que va a poder ser armado a partir de 4 diodos rectificadores, pero comercialmente también lo podemos encontrar ya armado. O también nosotros podemos armar este puente rectificador con 4 diodos rectificadores. Esta va a ser su representación. Acá se tiene el diodo LED, que el LED va a ser Light Emitting Diode. Este va a emitir luz cuando se aplica una corriente eléctrica. Se tienen de diferentes colores. Puede ser, como lo podemos ver aquí, rojo, verde, azul, amarillo y distintos colores. Igual más adelante vamos a aprender cómo calcular su resistencia de protección, porque un LED no se conecta directamente, porque este es muy sensible y se puede quemar su resistencia. Se puede quemar el LED. Es por eso que necesitamos ponerle una resistencia de protección. Además que tiene un ánodo, que es el positivo,
y un cátodo, que es el negativo, que va a ir conectado a tierra. Acá se tiene su esquema del diodo LED. Y acá ya se tienen distintos componentes, tanto los transistores, los fotodiodos, TRIAC, en donde podemos ver que los transistores se van a dividir en NPN y PNP. Lo único que cambia en su esquema es que el emisor, la patilla del emisor, podemos ver que la flechita, si nos podemos dar cuenta, está hacia abajo y este está hacia arriba. Es la única diferencia en el esquema. Sin embargo, más adelante ya ahí volvamos a estar viendo cuál es el funcionamiento de este. Muy bien. Una vez habiendo mencionado eso, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a eso o también con respecto a cualquier otro tema del curso. Listo, está bien. Si tienen alguna duda, en cualquier momento me la pueden indicar. También quisiera saber cuál es su conocimiento en electrónica. Me gustaría saber para ver cuál es el nivel del curso. Por favor, mediante el chat lo pueden escribir o pueden habilitar su micrófono, no hay ningún problema. Ya, aprender desde cero. Listo. Básica, básica, conocimiento muy básico. Ya, está bien. Lo vamos a ver desde cero. No hay ningún inconveniente. De eso se trata el curso, es electrónica básica. Está bien. Sí, también en físico les voy a guiar. Además que ahora lo vamos a ver eh, en Tinkercad y van a ver que es muy similar a lo físico. Ahora lo vamos a ver. Ya, ya está bien. Ya, a ver, vamos a continuar. Mm, Vamos a ver el manejo del protoboard y del multímetro, porque antes de armar circuitos, de empezar el diseño de circuitos, es necesario que conozcamos cuál es el funcionamiento de este protoboard, cómo funciona el multímetro. Esto lo vamos a ver con ayuda de Tinkercad. Más Tinkercad lo vamos a hacer en este caso para el protoboard, porque en Tinkercad no se puede ver así tal cual lo vemos en físico al multímetro. Pero em, para el manejo de Tinkercad es necesario seguir una serie de pasos en donde vamos a ingresar a una página. Es fácil, es sencillo, es para crearnos cuenta en Tinkercad. Solo vamos a dar Tinkercad en Google, Tinkercad, y nos va a direccionar a esta página en donde debemos entrar al primer link. Ingresando al primer link, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esto.
Esa va a ser la pantalla que nos va a mostrar. Debemos registrarnos, luego debemos crearnos una cuenta personal. Fácil, son unos pasos muy sencillos. Luego vamos a dar iniciar sesión con Google, vamos a seleccionar nuestra cuenta. Seguido de esto nos va a aparecer esto para seleccionar diferentes opciones y ya vamos a tener nuestra cuenta. Es sencillo, como se dan cuenta. Y también lo pueden realizar, vaya, ya está, dice, listo. Si tienen algún inconveniente, algunos me indican y les voy a estar ayudando. Ya, eso ya está. Vamos a tener eso. Yo ya tengo la cuenta, ingreso, y ¿cómo lo vamos a utilizar? Nos vamos a crear circuito. Vamos, ya. Esto es Tinkercad. ¿Cómo se utiliza? Aquí tenemos diferentes componentes, resistencias, LED, pulsador, potenciómetro, baterías. Lo que ahora nos va a interesar es el protoboard, pero más adelante vamos a estar viendo todos los componentes que tienen aquí, bueno, exceptuando algunos, ¿no? Acá tenemos la placa de pruebas, que es el protoboard. Listo, acá lo tenemos. ¿Cómo funciona? Tenemos aquí, si se dan cuenta, un positivo y un negativo. Y aquí tenemos igual un positivo y un negativo. Acá si se pueden dar cuenta, cuando nos acercamos al primer punto, todo esto se pinta con una línea verde. ¿Por qué se pinta con una línea verde? Porque tiene continuidad. ¿Qué me refiero con continuidad? Continuidad se refiere que en cada de todos estos puntos están conectados entre sí. Si nos vamos al positivo, ¿qué pasa? Igual, todos esos puntos están conectados entre sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Toda esta fila, no está conectado con esto, con nada de esta parte. Ni tampoco este positivo no está conectado con este positivo, ni este negativo está conectado con este negativo. Pero esto sí tiene continuidad. Si nos vamos a esta parte, ya en esta parte vamos a hacer la conexión de los distintos componentes. ¿Cómo funciona? Cada columna tiene continuidad. Aquí en Tinkercad es fácil darnos cuenta. Todas las columnas tienen continuidad, pero esta columna con esta columna no tiene continuidad. Si se dan cuenta, ¿qué se pinta de verde? Todo esto, toda esta columna. Pero mucho ojo, esta columna no tiene continuidad con esta, son distintos. Ahora en Tinkercad es muy fácil darnos cuenta, pero eso es muy importante darnos cuenta ya en un protoboard en físico. Así que eso lo vamos a ver también. Pero, a ver, una de las diferencias que hay en un protoboard en físico y un protoboard de Tinkercad es que en esta parte, en un protoboard en físico, se tiene una separación. Es decir, que todo esto, lo que estoy señalando, esto, sí tiene continuidad, pero no tiene continuidad con esta parte. Esta parte no va a tener continuidad con esta parte. Y en un protoboard en físico es necesario cortocircuitar esta parte de esta manera, de esa manera. Tanto el menos como el más va a actuar de esa manera, de esa manera. Mucho mejor si en Tinkercad lo realizan por colores, el menos lo vamos a utilizar con negro y el más lo vamos a utilizar con rojo. Ya, eso es lo principal que tenemos que saber, los pines, los puntos en los cuales tenemos continuidad en un protoboard. Acá lo podemos ver fácilmente. Mucho ojo, que todo esto no va a tener continuidad con esto.
Si queremos que tenga continuidad, por ejemplo, esta columna con esta columna, lo cortocircuitamos y ya vamos a tener continuidad en todo esto. Listo. Ya. Igual, es mejor que nos acostumbremos, ya que, digamos, primero vamos a trabajar con Tinkercad. Sería bueno que nos acostumbremos a cortocircuitar esta parte, porque si luego no nos acostumbramos a realizarlo esto, puede que ya en un protoboard en físico ya no podamos, no lo conectemos, no lo cortocircuitemos y ya no nos va a funcionar correctamente el circuito. Y va a ser debido a que esto no está correctamente conectado. Ya, a ver, vamos a ver el protoboard físico. Si tienen alguna duda, me lo indican. Ya, no se escucha bien. Ahí se escucha bien. Me indican cualquier inconveniente que se tenga. Ya, voy a hacer esto. Ya, acá está. Ya. Aquí tenemos, a ver, primero vamos a ver el protoboard. Aquí tenemos el protoboard. Este protoboard, como les indicaba, esta parte tiene continuidad, toda esta columna, toda esta columna. Pero esto ya es aparte. Y aquí, lo que les indicaba que tenemos que cortocircuitar. Tenemos una línea más notoria. Este es el menos, este es el más, y en la parte de abajo igual tenemos un menos y también tenemos un más. Esta es la parte que tenemos que cortocircuitar. Y claramente acá lo podemos ver, que no está, que no tiene conexión. Si se dan cuenta, aquí tienen líneas separadas, se separan la línea azul. Esa separación nos indica que esta parte, toda esta parte, no está conectada con esta parte. Y lo que debemos hacer es lo que ya estaba colocado. Lo tenemos que cortocircuitar de esta manera. Solo colocamos unos cablecitos, los cuales nos van a ayudar a que esta parte esté cortocircuitada. Y mucho mejor si lo manejamos con colores para ubicarnos de una manera más correcta. Pero aquí ya lo tenemos de todas maneras los colores. Va a ser el negativo y este va a ser el positivo. Este cortocircuito hay que hacer tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Eso tenemos que tomar en cuenta. Y también ya aquí vamos a ir armando diferentes circuitos. Ya, a ver, ya, eso es lo que tendríamos con el protoboard. Ya, me indican por favor si se escucha correctamente, por favor. Buenas noches. En la explicación se estaba escuchando un poco bajo, pero ahora se escucha bien. Ya, listo. Sí, es que me he alejado del micrófono ya. Em, de todas maneras, está en el video y ahí lo pueden tal vez aumentar el volumen o quieren que explique de nuevo. No hay ningún inconveniente. Lo voy a acercar el micrófono. Sí,
El cortocircuito es conectar la fila, sí, pero cuidado que lo estén conectando esta parte con esta parte. No va a afectar en nada el circuito, pero va a ser como que algo que ya tenemos. En la parte que hay que conectarlo es esta parte, la parte que les mostré en físico, esa parte que está separada las líneas, en la parte del medio, en la fila. No hay que conectarlo así y así, porque vamos a estar conectando, porque la fuente de alimentación se conecta en positivo y en negativo. Si lo conectamos así, vamos a estar dando un corto. Así que mucho ojo, no se conecta de esta manera. Sí o sí hay que conectarlo como lo indica la fila, toda esta fila. O lo que queremos que haya, que tenga conexión. Por decir, nosotros queremos que todo esto sea nuestro positivo y todo esto sea nuestro negativo. Pues los cortocircuitamos de esta manera, no va a haber ningún inconveniente porque todo esto va a ser nuestro positivo, pero eso tenemos que tomar muy en cuenta cómo lo estamos conectando. Digamos, toda esta parte va a ser nuestro positivo y toda esta parte va a ser nuestro negativo. Así lo podemos conectar. Pero si queremos seguir tal como se muestra en el protoboard, este el negativo, este el positivo, este el negativo y este el positivo, lo conectamos de esta manera. Listo. ¿Tienen alguna duda? Ya, si tienen alguna duda, me la indican. Buenas Y noches, licenciada. buenas noches. Una consulta. Eh, Me imagino que todo lo que es la parte de electrónica, sobre todo en este protoboard, debe tener una capacidad, digamos, de corriente que puede manejar. Por decir si por error me he excedido, digamos, alimentando con 220, un ejemplo, me voy a dar una conexión directa, 220, pero tiene una mayor corriente. Me pongo un foco, digamos, de 100, de 220 igual también. Eh, Se daña estos equipos en lo físico, está hablando, no en lo que es lo que es el sistema. ¿Se tiene la tendencia de dañarse o algo parecido? O tiene una característica que por lo menos me diga, no puedes exceder de este valor de corriente porque si no se va a quemar o se va a dañar tal vez las celdas que tiene este protobar? Las, estos en la parte de abajo tienen conectores, tienen alambres, pequeños alambres, los cuales si alimentamos con 220 voltios, con cualquier corriente que tengamos, no se va a dañar porque estos están correctamente conectados, a menos que tengamos un mal manejo del protoboard, porque en muchas ocasiones lo manejamos de una manera incorrecta. ¿Qué me refiero con manejar de manera incorrecta? Lo manipulamos de manera que las conexiones se salen. Si quieren experimentar, lo pueden desarmar en un protoboard y lo pueden destapar la parte de abajo, pueden ver todas las conexiones que tiene y son muy precisas, las cuales solo se pueden llegar a dañar si lo manejamos mal el protoboard, no porque hayamos conectado una corriente alta o un voltaje alto. Esa sería la respuesta, no sé si queda claro. Ya, a ver, vamos a continuar. En caso de que tengan alguna duda, lo escriben por el chat o activan su micrófono. Ya, a ver, vamos a continuar con el multímetro, porque eso igual es importante conocer al momento de medir los voltajes, las corrientes. Además, si digamos no conocemos el código de colores de la resistencia, podemos medirlo con un multímetro, porque también puede medir las resistencias en el valor de ohms.
Ya, a ver, la representación en Tinkercad del multímetro es de esta manera. Es de esta manera. Y no es nada similar a lo que les he mostrado que se ve en físico. Esto es como se ve en físico. De esta manera. De esta manera. Y si se dan cuenta, no es nada similar. Pero aquí con esto vamos a poder calcular el amperaje, el voltaje y el valor de la resistencia. Esas son las tres cosas que vamos a poder calcular. Pero nosotros también necesitamos, para un manejo en físico, necesitamos conocer el funcionamiento de este multímetro. A ver, lo vamos a realizar. Ya, a ver. Acá se tiene el multímetro. Este es un multímetro. Este tenía el costo de 80 bolivianos. Sin embargo, hay multímetros que son mejores, que son de marca, pero esos ya son más, no son tan baratos. Pero vamos a utilizar, tienen similares características. Unos multímetros tienen más, otros multímetros tienen menos. Pero el funcionamiento del multímetro es el mismo en todos. Tenemos diferentes, a ver, lo voy a agrandar esto. Tenemos diferentes opciones para la medición de diferentes componentes. En esta parte tenemos la medición para las resistencias, para diferentes escalas. Tenemos 200 ohms, 2 kilo ohms, 20 kilo ohms. ¿A qué se refiere estas escalas? Se refiere, digamos, tenemos una resistencia de 1K. Esta perilla, ¿en dónde tendría que estar? Nuestro selector, ¿en qué tendría que estar? Si tenemos una resistencia de 1K, tendría que estar en 2K, porque este valor va a estar en el rango que necesitamos, que es 1K. Si lo ponemos en 200 ohms, 1K no entra en el rango de 0 a 200 ohms. Tenemos que ir al siguiente. Si lo ponemos 20K cuando tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, ¿qué es lo que sucede? Sí va a realizar la medición, pero no con exactitud, no con precisión, no con exactitud. Es por eso que lo tenemos que poner a una escala, a la escala más próxima que se tenga. ¿Ya? Y tenemos esto para diferentes escalas. Este selector lo tenemos que manejar correctamente, no lo podemos estar manejando mal porque se puede arruinar. Hay que manejarlo correctamente, con delicadeza. Acá se tiene, antes de continuar, el botón de on-off. Además, aquí en esta parte, que me voy con el selector, se tiene para la continuidad. Esta parte se tiene para la continuidad. Cuando detecte la continuidad, va a sonar un pitido. Un pitido el cual nos va a indicar la continuidad. Además de eso, se tiene en esta parte medición del voltaje continuo. El voltaje continuo va a ser representado de esta manera en el multímetro. También aquí se tienen diferentes escalas. Se tienen para 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. Esto es para continua. No podemos medir un voltaje alterno cuando nuestro selector está en continua, porque podemos arruinar el multímetro. Otro que tenemos es para la medición de voltaje alterno. Este es el símbolo para el voltaje alterno. Tenemos para diferentes escalas, para 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 750 voltios.
Toda esta escala es para voltaje alterno, no es para continuo, mucho ojo. Este es para alterno. Y aquí ya tenemos para las corrientes, que esto es lo más importante que tenemos que conocer cómo conectar los chicotillos. Ya, pero antes de indicarles eso, les voy a mencionar que aquí también tenemos para la medición de capacitancias. Esto es, ¿por qué les menciono que es importante conectarlo, cómo conectar los chicotillos en esta parte? Porque aquí como tenemos voltaje también alterno y voltaje continuo, también tenemos para medición de corriente continua y corriente alterna, con estos diferentes rangos. ¿Cómo debemos conectar los chicotillos? A ver, acá tenemos dos chicotillos. Si no se escucha o en algún momento se tiene bajo el audio, me indican, por favor. Acá se tiene dos chicotillos. Uno de los chicotillos va a ser para el negativo, que es el negro, y el otro chicotillo, este chicotillo, que es el rojo, va a ser para el positivo. A ver, antes de la medición de la corriente, para la medición de la corriente, vamos a colocarlo estos chicotillos para la medición de la resistencia, del voltaje o del voltaje. ¿Cómo lo vamos a conectar? Si nos damos cuenta en esta parte, bueno, creo que no se nota, sin embargo, en esta parte podemos ver que tiene rojo, está rojo, tiene una franjita roja y en aquí tiene una franjita negra. Y ya debemos conocer que aquí lo vamos a conectar en rojo. Y en el común, aquí que tenemos com, siempre va a ir el chicotillo negro. Esa va a ser la forma de conexión para la medición de resistencia o de voltaje, continuo o alterno. Ahora, se tiene una diferente conexión de los chicotillos al momento de medir la corriente. ¿Cuál es esa diferencia? Digamos, tenemos para la medición de voltaje, perdón, de amperaje en esta parte. El selector se encuentra en esta parte. En esa parte. En 200 miliamperios. 200 miliamperios. ¿Cómo va a ser la conexión? El común se queda en el común, siempre va a estar en común. Eso no se cambia. Lo que se cambia es el chicotillo rojo. ¿Dónde debemos conectar? Como estamos en el orden de los miliamperios, debemos conectarlo en esta parte, donde nos indica también miliamperios. Lo conectamos en esta parte y recién vamos a poder hacer la medición. ¿Qué pasa si no lo conectamos de esta manera? Y está conectado de una manera incorrecta para medir la corriente. Lo que va a pasar es que el fusible se va a arruinar. El fusible que está adentro del multímetro. Cambiar este fusible, además de que el fusible es barato, es sencillo para este multímetro. Porque el fusible está un boliviano, si no me equivoco, y solo para cambiar el fusible y para que vuelva a funcionar la medición de la corriente, solo tenemos que desarmarlo y en la parte de atrás se encuentra un fusible, es fácil cambiar. Pero es necesario que nos acostumbremos a esto para no estar cambiándolo cada rato. Ya. Ahora, ¿para qué sirve esta conexión? Cuando tengamos 20 amperios. En esta parte nos especifica. Cuando esto lo tengamos en esta escala. 20 amperios. Corriente. Esto ya está en el orden de los amperios. Ya no está en el orden de los miliamperios. De esa manera se va a medir la corriente. Esa va a ser la manera. Esto tenemos que conocerlo correctamente, o si no, como ya les indicaba, el fusible se va a dañar, se va a quemar y ya no va a funcionar la medición de la corriente.
más adelante les voy a explicar cómo es la medición tanto de la corriente como del voltaje. Pero a ver, quisiera saber si tienen alguna duda del manejo del multímetro. Buenas noches, una consultita. Buenas noches, dígame. Según, como nos dijiste, tiene cuatro orificios, ¿no? Cuatro zócalos. Entonces, cuando necesitemos medir una corriente de 20 amperios en adelante, vamos a conectar en el que está conectado el rojito ahora. ¿O cómo es esa parte? No, no me quedó muy claro. Ya. Sí, cuando tengamos 20 amperios. Este multímetro no se puede ya sobrepasar de los 20 amperios, solo hasta este rango. Luego de los 20 amperios ya no va a poder realizar la medición este multímetro. Y esa es la escala que se maneja, porque este multímetro ya es más para práctica de circuitos electrónicos y nosotros no llegamos a tanto amperaje. Así que eso es suficiente, pero como la duda que tenía, si estamos en los 20 amperios, el chicotillo debe ir en esta parte. Hasta acá lo indica. En el mismo multímetro lo indica, 20 amperios. Y si está en el orden de los miliamperios, en esta parte, en esta conexión, en esta conexión. Así se lo debe conectar para la medición de la corriente. Ah, ya, y si estamos, por ejemplo, ahorita está en corriente continua, ¿no ve? Y vamos a Sí, utilizar, digamos, corriente alterna 20 amperios en alterna igual ahí. sí, igual hay tanto para continua como para alterna. Ah, ya, está bien, gracias. Ya, listo. Si tienen alguna duda, igual me la indican. Caso contrario, vamos a... Ya, a ver. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Sabemos que cada instrumento tiene su capacidad, digamos, de uso, digamos, dependiendo del tipo de sistema que se está manejando. Tal vez aportando un detalle, ¿no? En el caso de que se tenga, digamos, sistemas no tanto electrónicos, sino están un poco más yendo a la parte eléctrica, hay un medidor también de corriente que se llama un tester de pinza, en la cual físicamente ya no tiene una conexión tan directa con los chicotillos, sino es en base a una especie de un gancho que tiene un embobinado y lo que mide es el flujo, digamos, que circula por ese conductor que se está midiendo en este caso. Sabemos que electrónicamente dominan equipos de potencia, hablaremos de motores en realidad, ¿no? Entonces, y a veces uno no puede arriesgarse a quemar su aparato, su pinza, o mejor dicho, su tester, cuando no sabemos qué corriente está manejando justamente ese sistema, tanto electrónico y eléctrico al mismo tiempo. Entonces, la única forma, digamos, de salvaguardar, digamos, el aparato que uno tiene es utilizando ese multímetro de pinza. Sí, listo. Sí, muy buen aporte. Eh, Eso lo pueden encontrar como amperímetro, que ya es específico para medir la corriente. Ya no mide otro tipo de como el voltaje, ni nada de lo que tiene el multímetro. Es específico para medir la corriente. Es la pinza amperimétrica, si no me equivoco. Ya. Sí, muy buen aporte. Ahora vamos a continuar con el código de colores de la resistencia. Hemos iniciado a las 9:10. Vamos a culminar, por favor, a las 10:10. Sin embargo, los siguientes días ya vamos a comenzar de manera puntual
y vamos a avanzar las clases de 9 a 10. Ya, a ver. Y ya tenemos el Tinkercad. Bueno, antes, a ver, les quisiera mostrar el Proteus. Proteus, que igual el administración ya lo ha mandado al grupo en donde lo pueden instalar y descargar si tienen algún inconveniente en la instalación o en cualquier paso en Proteus, en la instalación de Proteus, me lo indican y yo les puedo orientar. A ver, en este caso ya hemos ingresado en este diodo que tenemos en esa parte. Proteus es un software de simulación en el cual lo vamos a poder ver esquemáticamente los circuitos. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos, a ver, para la comparación lo vamos a realizar. ¿Dónde está? Aquí tenemos Tinkercad. Acá tenemos una resistencia y podemos ver que de esta manera también se ve en físico. En físico también se ve de esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa en Proteus? En Proteus, una resistencia la vamos a buscar de esta manera. Se puede instalar en Linux. Mm, no lo... sí, sí. No sé si se refieren a que se puede instalar en Linux, que sí. Sin embargo, yo no lo intenté, pero lo voy a intentar y mañana le puedo dar la respuesta a ese aspecto. A ver, ya, resistencia lo vamos a buscar de esta manera. Lo tenemos y vamos a tener de esta manera. Y esto ya no es la forma que se muestra en un circuito, de forma física. Por eso esto ya Proteus solo nos muestra esquemáticamente. Pero Proteus ya lo vamos a utilizar para eh, circuitos más grandes. No se me instala Proteus. ¿En qué paso tiene inconvenientes en Proteus? Me lo indican, no hay ningún inconveniente. Ya, así se va a mostrar. Esto lo vamos a utilizar para ya circuitos digitales, más el Tinkercad lo vamos a utilizar para fines prácticos, para que entendamos más o menos cómo se estructura en un protoboard en físico. Y ya lo vamos a estar realizando circuitos más grandes como la fuente de alimentación, porque Tinkercad también tiene sus restricciones. Hay algunas cosas que no funcionan correctamente. Así que eso lo tenemos que tomar en cuenta. Ya. Eso me gustaría que para la siguiente clase tengan tanto creada la cuenta de Tinkercad como la instalación del software de simulación Proteus. Y como ya les mencionaba, si tienen algún inconveniente, me lo pueden decir y les puedo ayudar. No sé en qué tiene inconveniente Fernando para poder ayudar. Pero ya, si tienen algún inconveniente, igual más adelante me lo indican. Voy a continuar con el código de las resistencias. A ver, ¿cómo es este código de las resistencias? ¿Cómo funciona? Tenemos resistencias, las cuales van a tener 4 bandas. Estas 4 bandas van a tener distintos colores. Dependiendo del color que esté en esta parte, vamos a poder identificar o saber el valor de esta resistencia. A ver, ¿cómo lo tenemos?
tenemos los colores. Estos colores, negro, café, rojo. Tenemos 11 colores, todos estos. Y para la tolerancia tenemos el dorado y el plata. ¿A qué se refiere la tolerancia? Es decir, si tenemos una resistencia de 100 ohms, tenemos una resistencia de 100 ohms y una tolerancia de 5%, ¿qué va a ser? A ver, en palabras más simplificadas, con el multímetro lo vamos a medir. La tolerancia, es decir, que según la barra de colores tenemos 100 ohms, pero en el multímetro, midiéndolo, nos puede dar 95 ohms o 105 ohms. O sea, en ese rango nos va a dar. Tiene ese rango de tolerancia. Y eso es para todas las resistencias. Puede ser dorado o plata. Mayormente en las resistencias los vamos a ver el último color, la última franja, esta última franja, con una tolerancia de 5%, o sea, con el color dorado. A ver, ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a tener una resistencia. Por decir, tenemos acá la resistencia. Tenemos la resistencia. ¿Y qué hemos dicho? Que vamos a manejar con 4 franjas. Para darnos un ejemplo, vamos a colocar que la primera franja es rojo. Esta. La segunda franja es violeta. La tercera franja es naranja. Y por último, vamos a indicar que tiene una tolerancia, esto es para la tolerancia, de color dorado. Ya, tenemos eso. Esta es la resistencia. ¿Cómo lo vamos a medir? Primero vamos a trabajar con esta tabla. ¿Qué vamos a tener? El rojo es mi primera franja. Este es mi primera franja. El violeta es mi segunda franja o banda. Y el tercero es la franja o la banda color naranja. Y finalmente tenemos la tolerancia. Lo vamos a anotar todo. Listo. A ver, la primera banda tenemos color rojo. Si nos vamos a la tabla del código de colores, ¿qué número es el rojo? Es el 2. Este 2. Anotamos el 2. Luego, ¿qué tenemos? En la segunda banda, en esta segunda banda, tenemos el color violeta. El violeta ¿qué color es? Estamos en la segunda banda. El violeta es el 7. Anotamos el 7. Luego, para la tercera banda, ¿qué tenemos? Color naranja. Nos vamos a la tercera banda. Color naranja. Y nos muestra que es por 1000. Exacto, por 1000. Muy bien. Lo vamos a poner, a ver, para que sea de una manera más sencilla, lo vamos a poner los 3 ceros. Siempre vamos a poner los ceros que hay en esta parte. Aquí, si hubiera sido rojo, lo vamos a poner los 2 ceros. Si hubiera sido café, lo ponemos el único cero que hay. En este caso es naranja. Entonces ponemos 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Ahora esta resistencia no vamos a indicar que tenemos una resistencia de 27,000 ohms.
no se indica de esa manera. Para esto vamos a utilizar notación científica. Cuando se tiene 3 ceros, se representa por 10 a la 3. Y esto ya sería 27 por 10 a la 3. En el caso que hubiéramos tenido por 10 a la 6, hubiéramos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso lo hubiéramos representado por 10 a la 6. Es la cantidad de ceros, si se dan cuenta, en esta parte. Es la cantidad de ceros por 10 a la 3. Y este por 10 a la 3, ¿cómo es representado? Va a ser 27 y esto va a ser kilo y vamos a tener la unidad de la resistencia ohms. Esta es la unidad de resistencia, este K es por 10 a la 3 y el 27 es el valor que hemos obtenido de las dos primeras franjas. Y finalmente, ¿qué nos estamos olvidando? La tolerancia. Y la tolerancia de esta resistencia va a ser 5%. Ya, a ver, nos daremos otro ejemplo. Nos daremos que la primera franja sea azul, la segunda que sea rojo y finalmente la tercera que sea negro. Y la tolerancia vamos a tener que sea dorado. Ya, nos vamos a la tabla del código de colores de las resistencias. ¿Qué tenemos? Azul, primera franja. Primera franja. ¿Qué es el azul? 6. El rojo, 2. El negro, estamos en la tercera banda. El negro es 1. ¿Y qué hemos dicho? Que íbamos a anotar la cantidad de ceros que teníamos en esta parte. Como no tiene ningún cero, no anotamos nada. Esta parte, vamos. No anotamos nada. No tiene ningún cero. Y la tolerancia es del 5%. Entonces, el valor de esta resistencia, ¿qué va a ser? Que tiene color azul, rojo, negro, dorado. Va a ser de 62 ohms, que este es la unidad de la resistencia, siempre debemos ponerla, con una tolerancia del 5%. Es lo que tenemos. Ya, a ver, otro caso que lo podemos representar con notación científica. Va a ser amarillo, violeta, amarillo, y finalmente tenemos la tolerancia, que lo ponemos dorado. Como es solo para ejemplo, lo ponemos dorado o también puede ser plata. A ver, tenemos amarillo. ¿Qué es amarillo para la primera banda? Según nuestra tabla de código de colores. ¿Qué es? El amarillo lo tenemos en esta parte, que es 4. Violeta lo tenemos en la segunda banda, estamos. Esta es nuestra segunda banda. Violeta es 7. Luego, amarillo, ¿qué es? Este es amarillo para la tercera banda. ¿Y cuántos ceros tenemos? Tenemos 4 ceros. Anotamos esos 4 ceros. 1, 2,
3, 4. Y ya sabemos que la tolerancia cuando el color es dorado va a ser de 5%. Ya, tenemos eso. ¿Qué hemos dicho hace rato? Que 3 ceros iban a ser por 10 a la 3. ¿Y qué sería el valor de la resistencia? No se olviden que este cero nos está sobrando. 470 por 10 a la 3. 470 por 10 a la 3. Este 0 es esto, el 7 es de la segunda banda y el 4 es de la primera banda. Y por 10 a la 3 lo estamos obteniendo a partir de esos tres ceros. Por 10 a la 3, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo se representaba? Se representaba con K. ¿Qué era? Entonces, ¿qué resulta? 400K. ¿Qué nos estamos olvidando? La unidad de la resistencia, ohms, y que tiene una tolerancia de 5%. A ver, si no saben esta parte de notación científica, lo que sí deben saber es lo que les mencionaba hace un momento, que tres ceros, existen también otros casos, pero más adelante ya a medida de, con la práctica lo vamos a ir aprendiendo. Estos tres ceros van a ser por 10 a la 3. Y esto que hemos dicho, que era K, kilo. Tenemos también cuando tiene 6 ceros. Acá, 6 ceros. Y esto, ¿cómo se representa? Por 10 a la 6. Y este, en este caso, es mega. Si no conocen notación científica, sería bueno que lo vayan viendo para poder ver cómo es, cómo va a ser la notación de las resistencias para representarlo con kilo, mega, o directamente sin estos, solo con las unidades de la resistencia que van a ser ohms. Me indican, por favor, si tienen alguna duda con respecto a obtener el valor de las resistencias. Buenas noches, una consulta. Buenas noches, dígame. Ya bueno, he estado revisando un poco estas tablas que usted como muestra, un ejemplo, pero hay otros que tienen más, digamos, más, mm, se puede decir, más datos de colores. O sea, estamos hablando de lo que se refiere a las columnas. Hay resistencias de precisión que, o sea, resistencias que puedan tener tal vez un poquito más, una barra más adicional, tal vez de 5 colores, creo que lo llamas resistencia de precisión. Ah, sí, sí hay resistencias de más colores. También hay resistencias de 3 colores cuando ya los valores son bajos. Sí existe, pero los colores que siempre van a estar son estos, los que se muestran en la tabla. No hay otros colores. Lo que sí cambia es la cantidad de bandas que hay en una resistencia, no los colores. Sí existe lo que menciona. ¿Queda claro la duda o tal vez hay alguna otra duda?
No sé si usted podría darnos un ejemplo, digamos, con una referencia, digamos, de ese tipo de resistencias. O sea, estamos hablando que tal vez sea de 4 o 5 bandas, estamos hablando de columnas que como dato, ¿no? Más o menos ya cómo se podría leer, digamos, esos valores. Ya, listo. Sí, les puedo dar los que son con menos bandas o con más bandas. Eso lo haremos el día de mañana porque ya es 10:15. Lo vamos a hacer el día de mañana en la primera parte de la clase y luego vamos a continuar con el avance. Eh, ¿Los cursos son todos los días o va a ser lunes, miércoles y viernes? Tengo entendido que es así. Sí, creo que mencioné el día de mañana. Sí, son miércoles, lunes, miércoles y viernes. El día viernes lo estaríamos viendo esa parte. Ya, en caso de que no tengan ninguna otra duda, estaríamos culminando en esta parte de la clase del día de hoy. Y eso lo que me indica de más bandas o menos bandas, lo vamos a ver el día viernes, el día viernes. Y si tienen algún inconveniente con la instalación de Proteus o con la creación de la cuenta en Tinkercad, me lo indican, por favor, porque ya es necesario que lo tengan para poder aprendiendo a la par, ¿no?